Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Es un gusto, un placer saludarles a través de este canal. Queremos juntos estudiar en esta hora, pero antes de hacerlo, vamos a pedir la presencia de Dios dirigiendo este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has prestado la vida. Gracias porque también nos das un momento para poder estudiar y meditar en tu santa palabra. Pedimos un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Suplicamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos hable a través de tus santas escrituras y que juntos podamos aprender y conocer el mensaje que tú nos quieres dar. Gracias por esta oportunidad. Perdona nuestros pecados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, en esta hora es un placer saludarles a través de este canal y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio que podamos tener la oportunidad de hacerlo. Y más porque el Señor hasta aquí nos ha dado la vida, ¿verdad? Eh, una de las cosas que siempre yo tengo en mente es que quién sabe de cuántas cosas el Señor nos libra. Y ahora pues tenemos la oportunidad de poder abrir su santa palabra y estudiar y meditar en lo que Él nos quiere decir en esta hora. Y pues como ya hemos pedido en la oración que el Espíritu Santo dirige este estudio, quiero invitarles a que juntos podamos abrir nuestra Biblia o su teléfono, su dispositivo, lo que usted tenga ahí donde usted tenga acceso a la palabra de Dios y abrir allí en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Es un personaje muy conocido en la palabra de Dios. Es el que nosotros conocemos como el sucesor de Moisés, quien estuvo siempre lado a lado con Moisés mientras Moisés dirigía al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y pues encontramos en la palabra de Dios que en el capítulo 1 nos dice el versículo 1, aconteció pues que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, como hemos visto, esta tierra es la heredad que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, el cual también podemos ver que Dios levantó a Moisés para poder sacar a Israel de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida. Pero acabamos de leer que Moisés murió y no pudo completar la misión. No pudo terminar la obra de introducir al pueblo en esa tierra. Ahora pues Dios necesitaba de un personaje para poder llevar adelante la obra que él había comenzado. Y encontramos ahí que a Josué el Señor le pide que continúe la labor que Moisés había dejado. Y le dice también en el versículo 5 en adelante, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El versículo 6 nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Y el versículo 7 vuelve a recalcar lo que Josué tiene que hacer en esta misión, en esta empresa. Y él dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
y no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vamos llegando al texto que nos apremia en esta hora. El versículo 8 nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y un versículo muy conocido que desde niño lo aprendí, que normalmente siempre se le enseña a los niños en la escuelita de niños, es el versículo 9. Incluso existe un corito de este versículo. Es muy conocido, pero muy significativo a lo que Dios le quiere comunicar a Josué en esta hora. Y él le dice a Josué: mira, dice, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Podemos notar que Dios encomienda la tarea que Moisés no pudo terminar al joven Josué. Y es maravilloso que cuando Dios da una misión, Él también se compromete a dirigir y apoyar al encargado de esa misión. En este caso, Josué. Josué ahora debía tomar sobre sus hombros la responsabilidad de poder introducir al pueblo de Israel. Pero se le piden algunos requisitos que también yo creo que se le piden a todo cristiano, a todo aquel que acepta caminar en las filas del cristianismo en pos de Jesús. Y es que a Josué se le dice repetidas veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y haz también todo lo que mi siervo Moisés te mandó en la ley de Jehová. Todo lo que Moisés había escrito, si Josué lo ponía por obra y obedecía, él iba a cosechar la victoria y el éxito en esa empresa. Y es importante de que Dios le recalque a Josué que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, y que pueda avanzar, no dejando de lado los consejos que Dios le había dado a su siervo Moisés y que ahora Moisés se los había dejado escritos en la santa ley. Ahora, aparte de eso, en el versículo 9, como les decía, un texto muy conocido, primeramente en el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Eso quiere decir que Josué tenía no solo la misión de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, sino de predicarles, de exhortarles, de repetirles a este pueblo cuál era la voluntad de Dios para ellos. Por eso es que Dios le dice a Josué que no se aparte de tu boca. O sea, no enmudezcas. Tienes que repetirle a este pueblo cuál es mi voluntad, la cual Moisés escribió antes de morir. Y el Señor le pide a Josué: sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Eso quiere decir que para que nosotros podamos conseguir el éxito en la vida cristiana en estos días, tenemos que ser como Josué. Josué tenía que ser valiente. Josué se habría de enfrentar a muchos obstáculos, a muchos enemigos formidables. Incluso tendría que enfrentar al mismo pueblo el cual él estaba conduciendo, porque recordemos que este pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que en cada momento, cuando menos se pensaba, venían delante de Moisés, cuando estuvo Moisés al frente, y empezaban a exigirle. Ahora Josué tenía que tomar esa responsabilidad y enfrentarse a todas esas situaciones difíciles. Pero Dios le da, el consejo y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y vemos que Josué tomó en serio el llamado que Dios le hace.
Porque nosotros podemos leer en el versículo 10 y versículo 11. Entonces Josué dio estas órdenes a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, nuestro Dios, os da en posesión. ¿Qué hizo Josué? Bueno, tenía una misión, ¿verdad? Y era introducir al pueblo de Israel en esa tierra prometida. Y en primer lugar era la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su simiente. Y que ahora, a través de Moisés, que había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde habían estado esclavizados, ahora que Moisés no estaba, Dios elige a Josué para esa misión. Y lo que llama la atención es que estaban ya, vamos a decir, en la frontera para entrar en la tierra. Y por eso Josué le dice: prepárense, porque dentro de 3 días nosotros vamos a pasar y vamos a tomar posesión de la tierra que Dios nos prometió a nosotros y a nuestros padres. Ahora, nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos, las escrituras también nos dicen que debemos tener en cuenta la preparación. A Josué que tomó en serio la misión del Señor, empezó a hacer los preparativos. Y lo primero que Josué hizo fue encargar a los jefes del campamento para que avisaran al pueblo y dieran la orden de prepararse para poder iniciar el camino hacia la tierra prometida, la cual habrían de tomar en posesión. Y nosotros tenemos en el libro de Romanos, capítulo 13, también el apóstol Pablo hace eco de las palabras de Josué y también nos anima a nosotros, ¿verdad?, a que podamos tomar en cuenta la preparación para poder entrar en la tierra prometida. No una tierra física en este planeta, sino una tierra que es una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero ante todo, para entrar en esa Canaán celestial. Y encontramos nosotros en el capítulo 13 de Romanos, versículo 11, que nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos míos, ya hace mucho tiempo que Pablo escribió estas palabras y que se las envió a la iglesia en Roma. Y para Pablo era necesaria la preparación. Para Pablo era necesario conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque dice, hay que estar despierto, dice, no hay que dormir. Yo nunca estuve en el ejército, pero yo me imagino que los que están en guerra, esos no duermen, tienen que estar vigilantes. Los que están en el campo de batalla, ellos tienen que estar preparados para el combate, listos para la guerra, velando, no durmiendo. Y nosotros como cristianos sabemos que estamos en pleno combate, en plena guerra, que tenemos un enemigo que, aunque es verdad, es un enemigo vencido, que Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Es un enemigo que todavía va, dice la Escritura, y hace guerra contra los santos del Altísimo. Y nosotros estamos en medio de esa guerra. Y por eso Pablo dice que nosotros tenemos que conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y luego dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Hermanos míos, esto nos da a nosotros la indicación de la necesidad de mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque ahora los tiempos en que vivimos no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles que nos están diciendo que Cristo Jesús está a las puertas. El mismo Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 24:42, dice, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en ese mismo capítulo el Señor da una serie de profecías que conciernen al tiempo del fin. Y nosotros hemos visto cómo esas profecías se han venido cumpliendo ante nuestros ojos. Y si leemos la historia, podemos confirmar cómo lo que Jesús dijo en ese capítulo se ha cumplido. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo justamente al final de los tiempos. Y es cuando más preparados debemos de estar. Si me acompañan al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice respecto a la preparación. Acuérdense que Josué, después de haber sido llamado por Dios, no solamente aceptó el llamado que Dios le hacía, sino que también empezó a ponerse en acción y le dio la orden al pueblo de prepararse para poder tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido que sería de ellos. Y nosotros encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Es un poquito larga el pasaje, pero lo vamos a leer porque es bien importante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fortaleza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Velad, dice Pablo, como lo dijo Cristo, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo toma la estrategia militar para poder indicarnos qué es lo que tenemos que hacer nosotros, porque él está consciente que estamos en guerra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y nos da la lista allí de las cosas que tenemos que hacer, de cómo tenemos que prepararnos para poder entrar en la Canaán celestial. Ahora, amigo mío y hermano, hay que tener cuidado, porque es posible que estemos durmiendo. Padres, hay que estar velando por nuestros hijos. Yo quiero hablar a los padres un poquito respecto a las distracciones de este mundo, a las cosas que hoy tenemos que enfrentar, que quizás cuando nosotros fuimos niños no tuvimos esas tentaciones ni pasamos por esa distracción, pero ahora estamos siendo bombardeados por diferentes estrategias del enemigo.
Las redes sociales, si bien es cierto, pueden ser muy beneficiosas para el aprendizaje y el crecimiento en el ámbito de la preparación material en este mundo, pero también pueden ser destructivas en las mentes de nuestros hijos, incluso en las mentes nuestras como adultos también. Y no hay que dormir. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme, hermano. Nosotros estamos conscientes que Cristo viene pronto, que pronto se ha de dar el sonido de la trompeta, que pronto el tiempo de gracia se ha de terminar. Y es posible que estemos durmiendo. Y por eso el Señor nos dice que hay que despertarnos del sueño, que hay que levantarnos y hay que prepararnos y hay que tomar la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Esta no es cualquier batalla, hermano. No es cualquier lucha la que estamos enfrentando. Es una lucha de vida o muerte. ¿Por qué digo de vida o muerte? Porque en ella nos jugamos el destino eterno de nuestras vidas. Nos jugamos el destino eterno de cada uno de nosotros en individual. Y necesitamos estar preparados. Porque es posible que en algún momento podamos irnos al descanso sin la debida preparación. O Cristo Jesús venga y no estemos listos para irnos con Él. Nosotros debemos de estar no solo preparándonos a nosotros mismos, sino como el apóstol Pablo dijo, también preparando a otros, enseñándoles, como le dijo el Señor a Josué, que no se aparte de la boca la buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús. Hay que comunicarle al mundo que Cristo viene pronto y que este mundo ha de pasar por un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que ha habido gente. Y que solo los que estén de parte de Cristo podrán tener la protección divina, así como se le prometió a Josué. Nadie te va a poder hacer frente, le dijo Dios, porque yo voy a estar contigo. Josué tuvo que luchar muchas batallas. Nosotros no sabemos todavía cuántas batallas tengamos que librar, pero con Cristo saldremos más que vencedores. Pero no tenemos que estar durmiendo, tenemos que estar despiertos y velando. Y de nuevo, hermanos, amigos, la tarea del enemigo es que nosotros durmamos, que nos distraigamos del objetivo. Si usted me acompaña a leer en la carta a los filipenses, primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses, la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 6 al 8, nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco o como yelmo. Así que Dios quiere que nosotros estemos despiertos. Y de nuevo, podemos estar en la iglesia y podemos pensar que nuestra vida espiritual está bien, pero podemos estar engañándonos a nosotros mismos y podemos estar descuidando nuestra comunión con Dios. Y ese no es el plan de Dios, ese es solamente el plan del enemigo. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos están costando dejar. Y a veces el enemigo nos engaña diciéndonos que no son cosas tan significativas, que Dios no se va a fijar en eso. Pero déjame decirte que el Señor toma nota de todas las cosas, incluso de las que son encubiertas, dice la palabra de Dios, que todo ese registro se lleva a cabo en el cielo. Y nosotros tenemos que estar preparados, no solo para ser buenas personas en esta tierra, sino para ser verdaderos hijos de Dios que estarán con Cristo en el cielo y también en la tierra nueva por toda la eternidad. Así que, ¿cómo descuidar, dice el apóstol Pablo en Hebreos, una salvación tan grande
que se nos ofrece a cada uno de nosotros. Y para todos los que tenemos hijos y necesitan ser encaminados en el camino del Señor, tenemos que ser fuertes y tenemos que luchar, porque el enemigo nos los quiere arrebatar de nuestras manos. Y qué triste sería que nosotros nos presentemos delante de Dios como primicias para la salvación, pero que nuestros hijos se pierdan y que tengamos que llorar y lamentar la pérdida de nuestros seres queridos. Mientras nuestros hijos están en nuestro dominio y mientras crecen, es la responsabilidad del padre, de la madre, poder conducir a estos en el camino del Señor. Y también a ti, líder de la iglesia, el Señor te ha puesto como a Josué, para que tú encamines a este pueblo por el camino de la verdad. Dios te ha dado una orden, te ha hecho un llamado. Ese llamado que se le hizo a Josué es el llamado que Dios le ha hecho a todo líder en este tiempo. Pastores, ancianos, maestros y directores de departamento, de todo lo que Dios te ha puesto en tus manos, te va a pedir cuenta. Y todo lo que sea que esté delante de ti, hazlo y confía en Dios, que Él te dará la fuerza y te dará la sabiduría. Ahora, si tú eres líder, procura ser un influencer, pero en el buen sentido de la palabra, para conducir a los más débiles en el camino de la salvación. Porque podemos también ser líderes que estemos llevando al pueblo por otro rumbo, por el camino que no es el camino de la salvación. Y es necesario que nosotros recapacitemos y hagamos un autoanálisis en nuestra vida espiritual para poder ver cuál es el camino que yo estoy transitando y por dónde yo estoy conduciendo a ese grupo de personas que Dios ha puesto en mis manos. A Josué se le dio un pueblo entero, una nación, y se le pidió que le introdujera en la tierra prometida. Se le pidió que se esforzara. A ti, yo no sé cuál es el llamado que Dios te ha hecho, en qué ministerio tú estás trabajando, pero cualquiera sea el ministerio que se te ha encomendado, Dios desea que ese grupo de personas que tú diriges, que tú lideras, sea encaminado en el camino de la verdad y reciba el mensaje tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y ahora podemos estar seguros de que la victoria es segura, que nosotros, aunque estemos por pelear la última batalla, en donde el encuentro será quizás el más feroz de todos, pero se nos ha garantizado la victoria. Es posible que tú no tomes un arma como lo hacen los militares, pero hoy tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios escrita y también tenerla en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras. Muchos dieron la vida para que nosotros hoy tuviésemos la palabra de Dios con libertad y la pudiésemos leer sin ninguna restricción. Hay que valorar lo que este libro nos dice en este tiempo y atender el consejo de Dios. Mientras tanto, nosotros podemos dar gracias a Dios porque todo el ejército del cielo está a nuestra disposición. Todos los ángeles que no han caído están deseosos de poder participar con nosotros en la misión que Dios nos ha dado y en ayudarnos a nosotros a obtener la victoria sobre el pecado y poder permanecer leales a Cristo y listos para poder irnos con Él cuando Él venga por segunda vez. Esta lucha no la peleamos solos. Tenemos un ejército celestial que nos acompaña. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, acompáñenme a leer el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Ahí encontramos un relato muy, pero muy hermoso que nos ayuda a entender cómo el cielo está involucrado en favor de los seres mortales que se colocan en las manos de Dios, que desean servirle al Señor con todo su corazón y darnos cuenta de que no estamos solos, que Dios tiene un ejército que está de nuestro lado
Y nosotros podemos leer este pasaje en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. Este es un relato muy hermoso, muy alentador, muy animador, porque nos llena de la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Y nos dice, el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado de Eliseo, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios, cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras a estos con ceguera. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermanos míos, amigos que me escuchan, nosotros tenemos al ejército de Jehová a nuestra disposición y no peleamos esta batalla solos. Yo te invito a que confíes en el Señor. No te duermas en los laureles. Cuida bien de que tu corona no sea arrebatada. Prepárate tú y prepara a otros, porque la venida de Cristo está cerca. No durmamos como los demás. Estamos ya como estaba el pueblo de Israel. Ya estamos en la frontera de la Canaán celestial. Cristo viene pronto, pero necesitamos, si no estamos preparados, prepararnos para ese momento. Necesitamos la valentía, necesitamos esforzarnos como lo hizo Josué y confiar como lo hizo Eliseo, saber de que el cielo está a nuestra disposición y que los ángeles de Dios están para poder socorrernos y ayudarnos cuando nosotros estemos en momentos de dificultad. Que el Señor pueda bendecirte y tú puedas poner tu confianza en Él. Todo esto puede ser en nuestro corazón y para honra y gloria de Dios, y te quiero ver en el cielo. Que el Señor te bendiga.